land state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Las matemáticas, un concepto tan abstracto, llena de números, más números, reglas, leyes, fórmulas y hasta teoremas. Muchas personas pueden llegar a tener dolores de cabeza con tan solo escuchar estos términos, pero ¿alguna vez se han preguntado qué hay más allá de solo números y reglas? Podemos encontrar el arte, una de las formas más puras de representación que tenemos como seres humanos. Cosas tan hermosas como la escultura, la pintura, la arquitectura, la literatura y hasta la música. Todas bellas artes que son de las mejores formas que tenemos como seres humanos para representar pensamientos, sueños, amor, dolor, pasión y otros sentimientos más. Sabemos que la naturaleza humana es muy curiosa, pues desde el inicio de los tiempos hemos encontrado diversas formas de intentar dar una explicación a cómo es que funciona el mundo y la existencia misma, incluso los conceptos que la integran. Es así como nacieron la ciencia, la filosofía, incluso las matemáticas. Es porque nosotros como especie buscamos dar una explicación al mundo que nos rodea. Intentamos comprender cómo es que funciona el universo para dar una explicación a nuestra propia existencia. Y es aquí donde podemos encontrar una pregunta. ¿En verdad las matemáticas y el arte están relacionados? La respuesta es sí, aunque muchas personas no lo crean. Son dos disciplinas que se puede decir que son hermanas, porque el arte no funcionaría como lo hace si no fuera por las matemáticas. Como sabemos, el arte es expresión humana en su máximo esplendor. Este mismo se encarga de reflejar las emociones, de transmitir un mensaje de la manera en la que podemos, ya sea con pinturas, esculturas, edificios, obras literarias e incluso música. Mientras que el arte busca reflejar emociones, las matemáticas, el fin que tienen es intentar dar una razón, intentar dar un sentido. Y lo curioso es que al final quieren llegar a un mismo fin. Si estas dos materias las juntas, logran hacer un trabajo hermoso. En la búsqueda de la armonía, de la belleza, de la proporción, de lo estético, las matemáticas y el arte son tus mejores acompañantes para cumplir tus metas. No es algo que me esté inventando, es un hecho. La historia nos ha confirmado esto mismo. Para entender, solo habría que regresar en el tiempo, por así decirlo, y analizar todas esas veces en las que las matemáticas y el arte han estado trabajando juntos para crear, pues, claramente, obras de arte. Desde la arquitectura de las culturas mesopotámicas que nos demostraron la geometría aplicada en su mejor forma, como los mayas o los aztecas, hasta las civilizaciones egipcias también con sus pirámides, que hasta hoy en día siguen siendo un enigma por el cómo es que aplicaron la geometría de una manera tan precisa. Incluso podemos dar otro salto hacia una de las etapas que más trajeron progreso hacia la historia, no solo a nivel social, sino también a nivel cultural, la cual es el Renacimiento, con figuras tan importantes como lo es Leonardo da Vinci, quien es uno de los personajes más relevantes, no solo a nivel de historia, sino a nivel cultural. Fue quien trajo diferentes ideas y nuevas maneras de ver el mundo. Pero eso es algo que desarrollaremos más tarde. Es de mi grado presentarles matemáticas y el arte, disciplinas hermanas inseparables. Desde principios de la historia humana, hay algo que siempre nos ha estado acompañando, aparte de las guerras, la cultura y la religión, y esto es ni más ni menos que la disciplina favorita de muchos, las matemáticas. Literalmente las matemáticas y el proceso de la humanidad han ido de la mano durante toda su existencia. Tan solo debemos observar elementos como pintura y esculturas y la propia arquitectura de las culturas del pasado para entender qué tan presentes estuvieron las matemáticas en la elaboración de estos. Un ejemplo de esto es el arte islámico. En este podemos observar algo que se repite en gran medida. Esto sería la utilización de figuras geométricas en sus obras. Figuras que están tan bien estructuradas y posicionadas que dan una ilusión de perfección y del ser infinito. Es impresionante ver cómo el uso de las proporciones y simetría es ocupado para la realización de estas obras. Es de las manifestaciones mejor hechas del equilibrio. Otro de los ejemplos más reconocidos de las matemáticas y el arte aplicadas en la realidad son las propias culturas prehispánicas. Estas personalmente son de mis favoritas. Observemos la arquitectura de esta cultura.
Si observamos detalladamente, nos daremos cuenta que las figuras talladas sobre la piedra siguen un patrón e intentan ser similares, lo cual ya nos pone un concepto de simetría. Pero no solo eso, observemos el calendario, una piedra colosal tallada con gran detalle donde se intentaba mantener un registro del tiempo. Un momento, ¿esto no es cálculos astronómicos? Obviamente. Las culturas prehispánicas tenían un conocimiento extremadamente amplio acerca del cielo, y esto no es más que matemáticas aplicadas. Tan solo ver cómo muchas de sus estructuras, como los templos, fueron guiados por una serie de proporciones y cálculos astronómicos para llegar a una perfección. Es impresionante y ya nos dice qué tan ricos de conocimientos eran. Una cosa que debemos dejar en claro es que nada está hecho al azar. Los patrones no aparecen solo porque sí y no se trata de una casualidad. Son el resultado de todo un proceso de cálculos y planificación. Patrones tan perfectos reflejan cómo es que buscamos una armonía en las obras que realizamos, una manera de conectar con algo divino, a lo que le atribuimos estos hechos de perfección. Tan solo habría que observar la repetición de estos patrones y formas. Podemos notar que esto forma una simetría tan perfecta, que solo nos demuestra cómo es que la mente humana es capaz de encontrar la belleza en el orden. Si nos damos cuenta, podríamos decir que las matemáticas ya son más que solo una serie de números y fórmulas. Hay que dejar de lado ese concepto académico que hemos estado arrastrando desde el inicio de nuestra formación académica. Las matemáticas van más allá de eso. Las matemáticas no solo pueden medir el mundo y crear problemas que ni sí misma puede resolver. También con el suficiente tiempo y dedicación pueden embellecer el mundo y darnos una nueva perspectiva de este mismo. Sección 2. Matemáticas e historia del arte. De las mejores etapas que tuvo la humanidad para su desarrollo, en general y literalmente fue una de las etapas en donde más progreso tuvimos como especie. Pensamientos, ideas, el arte en sí mismo. Fue durante estos tiempos que aparecieron pensadores que marcarían un antes y un después en cuanto a la historia, no solo del arte, sino de la propia humanidad. Fue aquí en donde se encontró que el arte y la ciencia, unidas para el desarrollo y la creación de nuevas formas de expresarse. De los pensadores más grandes y relevantes de este tiempo, tenemos el reconocido Leonardo da Vinci, uno de los padres del arte por así decirlo. Es el ejemplo perfecto de cómo la ciencia y el arte pueden ser de las mejores combinaciones al momento de crear. De los ejemplos más reconocidos de Leonardo, tenemos el hombre Vitruvio, una de las representaciones de un ser humano perfecto, por así decirlo. Es una forma de ver cómo serían las proporciones ideales que un ser humano debería poseer. Todo esto basándose en un fundamento de geometría, de un arquitecto romano conocido como Vitruvio. El cuerpo humano puede ser inscrito en un círculo y un cuadrado, y como dato interesante, es que su envergadura debe ser igual a su altura. Esto claramente apoyado por las matemáticas, y esta precisión la que fue soporte porque Da Vinci pudiera crear ese equilibrio en su proyecto El hombre Vitruvio. En sí, podríamos incluir en este punto una de las obras más reconocidas de esta época histórica, sin más ni menos que las reconocidas Meninas del pintor Diego Velázquez, obra que nos refleja un dominio extremadamente grande de los conceptos de la perspectiva y equilibrio visual, conceptos que sí son del arte, pero son altamente influenciados por las matemáticas. La perspectiva que se nos presenta responde a un cálculo que podemos considerar como exacto, pues esta pintura está hecha con la intención de que él dirija su mirada hacia un punto específico, un punto central. Literalmente, gracias a todos los recursos utilizados en la pintura, podemos decir que se trata de una ecuación visual, pues todo tiene sentido, todo tiene una razón de ser, una razón de estar en esa posición, en ese lugar específico. Una gran obra sin duda alguna. La figura universal, una forma que denota armonía. La ya reconocida proporción áurea. Incluso en el arte moderno, Mondrian usó rectángulos y proporciones exactas para buscar equilibrio, y Dalí utilizó la secuencia de Fibonacci para crear armonía en sus composiciones. Como dice el artículo, las matemáticas y el arte, una visión, la proporción áurea se convirtió en un símbolo de perfección estética. El arte no solo expresa emociones, también obedece leyes matemáticas. Sección 3. Matemáticas y arquitectura. Desde las pirámides hasta el Burj Khalifa, la simetría, la escala y la geometría
han guiado a la creación de espacios que no solo funcionan, sino que también inspiran. La arquitectura es una de las formas más visibles en donde el arte y las matemáticas se fusionan. De las formas más puras en las que podemos apreciar cómo es que el arte y las matemáticas tienen una relación estrecha en la arquitectura. La arquitectura no podría existir sin las matemáticas. Esta es indispensable para un funcionamiento correcto de esta disciplina humana. Esta disciplina que podemos observar la fusión perfecta de las matemáticas. En cada estructura que podemos encontrar una gran variedad de conceptos matemáticos, como la proporción y los cálculos, para asegurar que cada estructura se pueda mantener y tener un menor riesgo de derrumbe. Detrás de cada edificio hay cálculos, proporciones y fórmulas, pero también hay una intención artística, pues las estructuras tienen que ser atractivas a la vista humana y no hacer ningún ruido visual, que no sea incómodo de ver o mantenga una armonía con el entorno. La catenaria, utilizada en la historia para una mejor aplicación de las matemáticas, es un término que se puede resumir en una curva matemática natural, cuya función es diseñar arcos que sean estables y elegantes. Es la catenaria la encargada de distribuir el peso de una manera perfecta, por así decirlo, y esta nos da una construcción resistente como ninguna otra, y un gran atractivo visual. Como se menciona en el video, las matemáticas en la arquitectura, sin el cálculo preciso, no existirían las grandes cúpulas, ni los puentes que parecen desafiar la gravedad. Debemos entender que la arquitectura como arte nos demuestra que los números también tienen que construir belleza. Pueden darnos una perspectiva diferente, pueden hacer que un lugar se sienta y se vea más armónico y bello. Sección 4. Matemáticas y teoría de conjuntos. Las matemáticas no solo se tratan de una materia académica más. Las matemáticas no solo se encargan de inspirar el arte clásico, el arte abstracto, hasta el contemporáneo. En la literatura también podemos encontrar conceptos matemáticos. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Aleph, donde Borges nos explica que un Aleph, un concepto bastante abstracto, se trata del punto donde se contiene todo el universo, la metáfora del infinito. ¿Pero será posible que exista más de un infinito? Otro ejemplo es el cuento de nunca acabar. ¿Qué pasaría si no hubiera un final? Si un ciclo se repitiera una y otra vez, es interesante, ¿no? A lo largo de este relato se nos es mencionado que la idea de repetición y conjuntos infinitos han sido inspiración para los pensadores que han existido, tanto filósofos hasta artistas visuales, que con el apoyo de estos conceptos matemáticos nos dieron gran cantidad de pensamientos, y el artista M.C. Escher convirtió los conceptos de simetría y conjunto en imágenes imposibles, escaleras que no terminan, aves que se transforman en peces, mundos que se repiten al infinito. Si nos basamos en fórmulas matemáticas, podemos observar cómo es que una figura tiene la capacidad de repetirse una y otra vez y otra prácticamente eternamente hasta llegar al infinito, conservando una forma exacta sin importar que ésta disminuya o aumente de escala. Estas obras son más que un conjunto formal y ya, que se repite infinitamente. La propia estructura que tienen, con las formas, la población y cómo es que se mantienen a pesar de la escala, nos recuerdan que las matemáticas también pueden ser poesía, visual o un deleite a nuestros sentidos. Sección 5. Matemáticas y música. La música, prueba de que los números pueden sentirse. Otra de las artes que sin las matemáticas sería un caos total. Tan solo pensemos que no existiría una armonía auditiva. Las normas no tendrían un orden, es más, ni siquiera tendrían notas musicales para tocar. Todo sería algo hecho de memoria, que no tendría tanto cuidado como se debería en cuanto a la música. En los videos, ¿por qué nos gustan algunas notas musicales y por qué tenemos 12 notas? Se explica que las escalas y los intervalos son relaciones matemáticas. Ciertas proporciones de frecuencia producen sonidos que consideramos agradables. Desde Pitágoras, los músicos han usado números para ordenar los sonidos. Cada octava duplica la frecuencia y los acordes se forman con relaciones exactas entre vibraciones. En el artículo La música y los números se menciona que compositores como Bach o Mozart estructuraban sus obras con simetría y patrones numéricos. Incluso en la música electrónica moderna, los ritmos se crean con secuencias y algoritmos. La música, como las matemáticas, combina precisión y emoción, dos formas distintas de llegar al mismo resultado, la armonía.
En conclusión, podemos decir que a lo largo del tiempo, el arte y las matemáticas se han buscado sin dejar de ser diferentes. Una expresa lo que sentimos y otra explica el por qué lo sentimos. Cuando se unen, surge algo más profundo, la belleza con un propósito. Como escribió Borges, en el arte y la ciencia todo es una forma de encontrar el infinito. Las matemáticas y el arte no son opuestos, sino reflejos de la misma mente humana, una que busca comprender el mundo y otra que quiere imaginarlo.